estado con nosotros en nuestros estudios el doctor Martín Ávila. Ellos acaban de presentar en la Cámara de Diputados la Ley de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y le damos los buenos días. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido de Buena ¿Cómo te Fuente. va, Marcela? Bueno, gracias por la invitación y bueno, saludos a toda la audiencia. ¿Qué es esta Ley de la Memoria, la Verdad y la Justicia? Bueno, junto con en el bloque de David Leiva, ¿no es cierto?, de Memoria y Movilización, junto con los organismos de derechos humanos, las asociaciones, familiares, hijos, etcétera, pudimos redactar esta ley que trata de 4 puntos esenciales. Uno tiene que ver con, bueno, con la formación final de la Comisión Provincial de la Memoria, que por otro lado lo que se llama sitios de la memoria, es decir, los lugares donde se puedan señalizar como lugares de centro de detención, la educación en la memoria y el archivo provincial de la memoria. Esos 4 puntos integran, ¿no es cierto?, lo que significa este proyecto de ley, que tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, es una deuda histórica. ¿Por qué? Porque si bien los organismos de derechos humanos y cada uno de estos institutos que mencionamos de alguna forma existen, no tenían rango legal. O sea, es una forma de darle ese rango que requiere. Ejemplo, la Comisión Provincial por la Memoria, que reúne a las máximas autoridades o referentes de cada una de las asociaciones de derechos humanos junto con las autoridades provinciales, tiene un protocolo de actuación que está aprobado por resolución ministerial desde el año 2014. O sea que existe un instrumento que de alguna manera le da virtualidad. El Archivo Provincial de la Memoria existe mediante un decreto del año 2008. A partir de allí se designó una directora, que bueno, hoy hay otra, pero digo, funciona con todas las limitaciones del caso, pero funciona. En el caso de los sitios de la memoria, a través de, por ejemplo, del Consejo Deliberante, se señalizaron, por ejemplo, sitios de la memoria como el penal de Villa La Rosa, la Policía Federal, la delegación de la Policía Federal de acá, cerquita, de la calle Santiago del Estero y Sarmiento, eh, bueno, varios otros lugares donde hubo detenidos desaparecidos. Quiere decir que, como sea, de alguna u otra forma se fue trabajando en el tema. Lo mismo en el caso de la educación en derechos humanos. Fíjate vos, Marcela, que los 11 de marzo en muchos colegios o escuelas secundarias se habla de la vida de Ragone, que fue víctima del terrorismo de Estado, sigue desaparecido. El mismo, la masacre de Palomita el 6 de julio. Bueno, es decir, todas estas instituciones existen de alguna u otra forma, pero no había una ley que las reúna y que sobre todo le dé el marco legal necesario para que entre todos estos institutos y todos sus integrantes se puedan seguir generando políticas públicas en derechos humanos. Este es básicamente el objetivo central de este proyecto de ley, ¿no? Ahora, hay mucha gente que dice, ya hay que olvidar, hay que dejar las cosas atrás. ¿Qué le dice a todos ellos? Porque yo tengo muchos oyentes, muchos televidentes que dicen, ya basta con todo esto. ¿Qué les dice usted, Martín, a todos ellos? No, al que no le pasó nada, obviamente que va a pensar así, pero me parece que cuando uno diseña políticas públicas no tiene que diseñar pensando en un sector mínimo, sino pensar y conformar a toda una sociedad. Hoy la sociedad, y hace tiempo que viene exigiendo justicia, se viene dando justicia. No nos olvidemos que debido a las leyes de la impunidad, la obediencia debida, punto final, el indulto y la prohibición de extradición de los genocidas que fue el último escalón de la impunidad dictada por De la Rúa. A partir del 2003 empezaron nuevamente los juicios. Entonces eso permitió de que se debe elegir entre la justicia tardía antes que la injusticia eterna. Entonces, obviamente que la única forma de lograr esto que piden esta gente, la vuelta de página, es solo con justicia. Si no hay justicia es imposible. ¿Y qué es lo que pasaba? Porque otro de los temas es, los montoneros mataron a más gente que los militares. ¿Cómo es el tema?
No, por supuesto que no es así. Si es por número, bueno, la dictadura se llevó 30.000 víctimas, pero voy a citar Que con una, eso también hay un tema, no, no son 30.000, son menos. voy a citar una frase de Estracera en el que la hace, que la dice Ricardo Darín en la película Argentina 1985, que sigue en cartelera, les recomiendo que la vayan a ver, sobre todo los chicos, ¿no? Donde se le acerca el defensor oficial que defendía, ¿no es cierto?, a la Junta Militar, obviamente gratuito, no pagaron ni un abogado, y le dice a Estracera, que encarnada en el papel por Ricardo Darín, que le dice, ahora defendés guerrilleros. Y él le contesta, no, defiendo inocentes, porque si hubiesen sido guerrilleros ustedes, que asaltaron el gobierno, debieron juzgarlo, darle un defensor oficial como vos, juzgarlo y condenarlo en todo caso si cometieron delito, y en vez de hacer eso, lo secuestraron, le robaron los bebés, le robaron las propiedades y encima cobardemente los dinamitaron o los diseminaron en sus cuerpos por varios lugares. Esto resume, ¿no?, en esta película que, insisto, ojalá la vayan a ver, sobre todo los chicos que son en definitiva los que van a forjar el nunca más, ¿no es cierto?, que es justamente que para que los pueblos no repitan, no deben olvidarse y son ellos, ¿no es cierto?, los encargados de forjar nunca más. Vamos a hablar de eso, doctor. Mientras tanto, Itatí, le decimos a la audiencia, está sentado con nosotros el doctor Martín Ávila. Él es integrante de Memoria y Movilización y es uno de los que hizo la presentación de la Ley de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Cámara de Diputados. Lo que quieran mandar mensaje, comunicarse, pueden mandar textos, fotos, audios y videos. ¿A dónde? Marcela, la audiencia puede comunicarse con nosotras en los teléfonos 387-4147-505, 3874-858-977 o bien a través de las líneas fijas 421-4208 o 421-4199. Y seguramente muchos de los que nos están viendo, de los que nos están escuchando, no saben qué pasó en Salta en la época de la dictadura. ¿Cuáles fueron las cosas más fuertes que sucedieron en Salta, doctor? Lo que pasa es que en Salta, como el gobernador Ragone fue intervenido a fines del 74, más bien el 24 de noviembre del año 74, entonces Salta ya quedó militarizado a partir de allí, y empezaron muchísimos actos de terrorismo de Estado, inclusive antes del 24 de marzo. Por ejemplo, el asesinato que luego lo dinamitaron a Eduardo Fronda, y después al mes siguiente al periodista Luciano Jaime, que investigó el asesinato de Fronda, y así hubo muchísimos hechos de terrorismo de Estado, inclusive hasta la desaparición del gobernador Miguel Ragone, el 11 de marzo del año 76. Todos estos casos que te estoy mencionando, Fronda, Jaime, Ragone, no los digo yo, lo dijo la justicia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, luego lo ratificó la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene sede en Buenos Aires, y luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, no es una opinión antojadiza, sino tiene que ver con una cuestión netamente de justicia, ¿no?, de derecho. A partir del 24 de marzo, obviamente, como todo el país, fue además intervenido con los gobiernos, con interventores militares, y bueno, pero el accionar del terrorismo de Estado siguieron habiendo muchas más víctimas. Todas las víctimas son importantes, a veces ¿Qué pasó en Palomitas? Porque bueno, el caso de escucha Palomitas, mucha gente el tema de Palomitas, pero no sabe qué pasó en Palomitas, doctor. En el caso de Palomitas, había, bueno, muchos presos políticos, todos los políticos que estaban en disidencia con el golpe militar, obviamente que o militaban con alguna ideología, fueron detenidos por el solo hecho de esto, ¿no?, de ser militante. Luego seleccionaron 11 presos políticos y el 6 de julio simularon un traslado a una cárcel de mayor seguridad en Córdoba. Estaban detenidos en Villa La Rosa, y ahí en Palomitas, en el paraje Palomitas, ahí pasando
Güemes, ya en la ruta 34, bueno, fueron fusilados 11 detenidos políticos, de los cuales a 3 lo tiraron, porque vale el término, lo tiraron, en un paraje en Ticucho, que ya es en la jurisdicción de Tucumán, otros 3 en Yala, en Jujuy, y los otros quedaron dinamitados allí en el lugar, y 2 están desaparecidos, que también fueron dinamitados porque muchos de los periodistas de la época, entre ellos Luis Andolfi, vio, ¿no es cierto?, lóbulos de oreja, pedazos de uña, de dedos, o sea que probablemente hayan estado también en el mismo lugar, pero bueno, al haber recibido un explosivo, el cuerpo, bueno, terminó diseminado. Es decir, es que eran actos además aleccionadores, ¿no? Porque fíjate vos que secuestraron al gobernador, el único gobernador desaparecido, de Salta y de Latinoamérica. Entonces significaba eso, ¿no? De que a partir de ahora, del gobernador para abajo, nadie se salva. Entonces, es bueno que esta historia, que es reciente, la sepan los jóvenes, por eso digo que está bueno que vean esa película que habla solamente del juicio a la Junta, que es decir, de la Argentina del año 85, que es lo que pasó en ese año donde se hizo ese juicio a esas juntas militares. Pero obviamente la película termina ahí, me pareció muy buena, pero la historia no termina ahí, por supuesto, después siguió. No se pudo seguir juzgando porque luego de eso se dictaron las leyes de obediencia debida y de punto final. Luego vino el indulto del año 90, el decreto para prohibir que se extraditen los genocidas al exterior, porque muchos de ellos fueron condenados en Europa, en España, en Alemania, en Italia, en el caso de Astiz, por ejemplo. Entonces recién se pudo volver a juzgar, ellos con el indulto fueron a su casa. Entonces se pudo volver a juzgar recién a partir del año 2004, por eso recuerdo que en ese año, cuando la Argentina nulificó todas estas leyes que impedían el juzgamiento, hubo de nuevo nuevas denuncias, por ejemplo en Salta, de la investigación de Ragones. Recuerdo que empezó la denuncia con Juan Carlos Villamayor, Sí. el turco Elías, Víctor Hugo Elías, las querellas, ¿no es cierto?, del Estado Nacional, de la familia. Bueno, eso permitió que recién en el año 2011 llegue a juicio oral y hubo por Ragones los primeros condenados. Luego en el 2015 hubo otra sentencia, una segunda tanda de condenados. O sea, la justicia llegó tardía, pero llegó. Pero bueno, insisto, era eso antes que la injusticia eterna, ¿no? Doctor, lo cambio de tema. Vamos a las elecciones y vamos a Salta. ¿Cómo se está preparando Memoria y Movilización? Porque la elección ya está definida para el 14 de mayo. Así es, bueno, anteayer se fue publicado finalmente. Finalmente, porque no tenía esperando la publicación, ¿no? Hace tiempo que estaba anunciado, pero no Sí. publicado, no sé qué pasó. Sí. Bueno, nosotros desde el partido venimos trabajando ya hace un tiempo dentro del frente, ¿no es cierto? Nosotros hemos trabajado en el año 2021 ya con el frente que en ese momento se llamó Gana Salta, con el Partido Justicialista, con las diferentes fuerzas que también nos unen la ideología peronista, ¿no? La ideología de los principios de Perón. Creemos que en este caso, bueno, se va a apoyar a la reelección del actual gobernador Gustavo Sáenz, y para abajo vamos a presentar lista propia, tanto en diputados como en concejales. Creemos que es la mejor forma, ¿no es cierto?, de contribuir y de ayudar, ¿no es cierto?, a las cabezas, ¿no es cierto?, en este caso del gobernador. Me parece que va a ser la forma bueno, hay que hacer un gran frente con todos los partidos. Se hablaba de dos frentes. Me llamó la atención eso de dos frentes porque no hay paso. Entonces, ¿cómo puede ir el gobernador en dos votos? La verdad que no. Si son dos, Sí. tiene quien dos votos, eso no se puede. Tengo Claro, entendido. hay que tener cuidado con esa. La verdad que yo
nosotros no hemos participado de ninguna reunión que nos cuenten cuál es la idea de si se puede hacer dos frentes o no. En primera instancia nunca se pudo en ninguna de las anteriores elecciones, porque si el gobernador fuera candidato de los dos frentes, bueno, eso permitiría que también haya diputados que quieran ser candidatos de dos frentes y concejales. O sea, uno cuando sienta una regla, la regla es general, digamos. Por eso no sé cómo es la elaboración jurídica para llegar a esa conclusión. Bueno, si alguno tiene esa idea, seguramente... Ahora, si son del frente, ¿no lo tienen que convocar para explicarle, por lo menos, muchachos, la mano viene así? Por eso, puede ser una especulación que todavía no haya sido compartida, no es el caso, al menos no con nosotros, pero bueno, seguramente en los próximos días, ya con una fecha impuesta, sabremos si realmente es así o no, y bueno, y obviamente cuando sepamos cuál es la estrategia, podremos hacer una devolución y capaz que, por eso insisto, capaz que sea posible, capaz que no, nosotros haremos nuestro análisis en base a nuestra experiencia en elecciones. Desde 2007 a la fecha hemos participado de todas las elecciones provinciales y nacionales, por lo cual podemos aportar mucho a esta elaboración y bueno, estaremos atentos a que nos convoquen. Ahora, David Leiva, se habla mucho de que va a ser nuevamente candidato a intendente. ¿Es así? ¿No lo hablaron con Leiva? ¿Cómo es el tema? Obviamente que siempre David es una persona muy conocida, muy pública. Cada paso que da siempre está rodeado de muchos vecinos, amigos. Entonces obviamente que siempre lo están proponiendo. He escuchado que lo han propuesto de vicegobernador, lo han propuesto de diputado nacional, de intendente, de un montón de cargos más, pero me parece que son solo propuestas. Me parece que el que tiene que definir qué es lo que quiere hacer es él y que yo sepa aún no lo tiene definido. No lo tienen definido. Me parece que habría que preguntarle a él si está decidido o no a ser candidato nuevamente, pero bueno, por lo pronto lo veo muy entusiasmado y con mucha energía trabajando, ¿no? en la legislatura, ha presentado un montón de proyectos de ley, de declaración, de resolución, o sea, está al palo, a full, ¿no es cierto?, con ese trabajo legislativo, así que probablemente en los próximos tiempos tendrá que tomar una decisión, pero por lo pronto lo veo muy metido en la labor legislativa. Ahora, ustedes tuvieron elecciones fantásticas realmente en memoria y movilización, pero en la última elección no pudieron llegar a poner ni siquiera un concejal. ¿Cómo analizan eso de tener tantos concejales, tantos votos, a no llegar a ninguno? Y si este año van a trabajar con lista propia y van a estar solo ustedes, van a buscar outsider como buscan siempre, como está de moda ahora dentro de las elecciones, ¿qué van a hacer? Nosotros somos muy autocríticos, ¿viste? A veces veo a otras fuerzas que me causa gracia cuando ganan, sí, la gente votó bien y cuando pierden, no, la gente vota mal. O no sirve el sistema, claro, o el sistema es malísimo, es malísimo. Hay que cambiar el voto electrónico, qué sé yo. No, nosotros somos autocríticos, sabemos que cuando nos va bien, obviamente que es porque, bueno, hemos hecho un buen trabajo y obviamente si no te votan es porque hay que hacer autocrítica y saber de que tal vez no tuvimos el mejor candidato o no pudimos transmitir lo que queríamos decir o realmente, bueno, no convencimos porque la gente sabe perfectamente lo que vota. Nosotros tuvimos, como vos decís, muy buenas elecciones en el 2011, en el 2015, en el 17. En el 21 solamente pudimos meter un diputado, que es David Leiva, no así con la lista de concejales. Entonces, bueno, eso genera autocrítica. Ahora, es extraño que entre un diputado que necesita más votos y no entre los concejales. ¿Qué pasó ahí? Bueno, probablemente se dio el caso de que había en nuestro frente 2 listas nada más de diputados, muchas más de concejales, además no se hizo tal vez una buena campaña. Bueno, todas estas cuestiones obviamente que generan esta que decía al principio, autocrítica, de saber de que bueno, que hay que mejorar no solamente la campaña, la comunicación
él o los o las candidatas. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con la conformación de lista. También, por supuesto, como vos decís, no somos cerrados, obviamente que si hay algún otro candidato de otra lista o extrapartidario que tenga intenciones de ser parte de nuestra lista, obviamente que será bienvenido, que será analizado, por supuesto, el partido tiene autoridades constituidas, entonces obviamente que será sometido a esa consideración y bueno, se considera también candidatos extrapartidarios, ¿no? Martín Ávila va a ser candidato, usted ya estuvo en el Consejo Deliberante y siempre está trabajando en política, ¿no? Sí, siempre uno está tratando sobre todo de ayudar, me parece que, yo creo que no es el momento de hablar de candidatura, me parece que hay que terminar la gestión de lo que se está haciendo, por lo menos hasta diciembre, tratar de completar todo lo que está abierto, y recién sentarnos a discutir sobre cuáles son los mejores hombres o mujeres para que puedan encabezar nuestra lista, y en ese sentido el partido me tendrá ahí, ¿no? Siempre tratando de contribuir. Si consideran que puedo ser candidato, enhorabuena. Si consideran que puedo ayudar desde otro lugar, como me tocó estar en la última elección, siendo o ayudando en la campaña o dirigiendo, lo que haga falta, ahí estaré. En diciembre van a decidir cuándo será que tendremos novedades de memoria y movilización. Sí, probablemente sea diciembre o los primeros días del año. A ver, con la publicación del decreto, inmediatamente el calendario nos dice que, el cronograma electoral nos dice que 60 días antes del día de la elección hay firma de alianza. O sea que el 14 de marzo estaríamos firmando las alianzas. O sea, quiere decir que todo febrero va a ser de discusión, de definir, ¿no es cierto?, las alianzas, porque uno ya firma las alianzas pensando también en las candidaturas, en cómo conformar la lista. O sea que seguramente diciembre va a ser una fecha clave, o enero a más tardar, para definir las candidaturas de los partidos, ¿no? Así es, gracias por venir, doctor. Bueno, gracias a ustedes y a disposición. Nosotros vamos a una pequeña pausa y después seguimos con